poderosísimo en el mundo espiritual. Es necesario, es imperativo, es obligatorio obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque si no obedecemos al que podemos ver y poder tocar, no le obedecemos, lo pasamos desapercibido. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios a quien nunca hemos visto? Lo explico otra vez. ¿Cómo vamos a obedecer a alguien a quien no hemos visto, del cual no sabemos absolutamente nada? Y si lo sabemos, no nos importa, no nos interesa, no nos llama absolutamente la atención. Vuelvo a leerlo, porque este es un mandamiento poderosísimo. Aquí, en este mandamiento, radica su bienestar espiritual. Las promesas que Dios tiene para ti manan de aquí, porque este es el conocimiento de la verdad. Leamos 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La sociedad está en una bancarrota espiritual, moral. La palabra del Eterno es la moral de los hombres. Son pensamientos morales. El que infringe uno de los mandamientos de Dios está atentando contra la moral de Dios, y sus efectos son mortales. Por eso le puse como título: la bancarrota moral de la sociedad. La sociedad está decrépita, en bancarrota, en una necesidad imperiosa. Usted puede ver la descomposición social en el supermercado, en la iglesia, en las grandes entidades del gobierno. No hay respeto, no hay fundamentos, y los que hay, la gente los pasa desapercibidos. ¿Cómo podemos nosotros exigir respeto de la sociedad si nosotros, como gente espiritual, como pueblo de Dios, tampoco ofrecemos buenos resultados? Es muy importante. Por eso el Señor dice en su palabra: nosotros, ustedes y yo, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Nosotros somos faros, somos luces en medio de una sociedad en tinieblas, donde el pecado pulula por todas partes, donde no hay moral, donde no hay respeto, donde no hay principios. Ustedes y yo somos las lámparas que alumbran esta humanidad, esta sociedad que está feneciendo, se está muriendo en sus delitos y pecados. Es impresionante. Si la palabra del Señor, cuando es emitida, no trae de retorno bendición, edificación, que construye, que levanta, que restaura, estamos perdiendo el tiempo. Si su pastor le viene a contar mentiras aquí, hermano, salga de aquí. Si su pastor no le da testimonio a usted y le sale con chiquilladas, usted y el pastor estamos perdiendo el tiempo. Pero si a usted la palabra del Señor le penetra en su corazón, usted agache su cabeza o doble sus rodillas, dile: Señor, gracias por la palabra que tú traes a mi corazón. Esta palabra a la cual tú tienes acceso, la cual tú lees
es espíritu. Esa palabra, al ser leída, te puede sanar, puede restaurar tu mente, puede cambiar todos los efectos que tú tengas en tu vida. Puede sanar tu niño, puede sanar tu vida, puede restaurar incluso la propia carne, porque el Espíritu del Eterno fue el que nos formó a nosotros. No ha habido hasta hoy en día, en pleno siglo XXI, alguien que pueda hacer a un hombre o a una mujer, excepto que sea la ciencia artificial. Pero en la carne no se puede. Solo en el vientre de la madre, y eso lo produce el Eterno. ¿Usted sabe cuál es la composición del ADN? Usted puede decir, ¿y a mí qué me interesa eso? Pues usted lo tiene que saber, hermano. Se llama esternocleidomastoideo. Ácido oxidiribonucleico. Ese es el ADN de los hombres, el que todos tenemos. Cada uno tiene su propio ADN. Hermanos, seamos honestos consigo mismos. Démosle a Dios. Hermano, cuando usted atraviese el umbral de esa puerta, dile: Señor, yo quiero que tú me hables a mí. Así. Usted no sabe las necesidades que yo traigo. Usted no sabe. A nadie se las digo. Ni mi esposa, que duerme conmigo, la sabe. Yo voy a los pies del Eterno. Me quejo con Él. Lloro con Él. Y le suplico que me regale fuerzas para poder servirle a Él. No le estoy retornando nada a Él, porque yo no puedo darle nada a Dios. Escasamente mis palabras. Pero quiero decirles, hermano, que todo lo que usted haga de ahora en adelante para Dios tendrá su poderosa, rica y maravillosa recompensa. No tanto en lo material. Lo material se va a quedar acá, pero lo espiritual, los preceptos que tú grabas en tu mente y en tu corazón, las palabras de vida eterna que tú llevas y depositas en el corazón de tu familia, de tus pequeños o de los mayores de tu casa. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Este hermano no se le puede soltar el micrófono. Bien. Hechos 5:29, ¿me permite leer, por favor? Relata la respuesta de Pedro y los otros apóstoles cuando el Sanedrín, ¿quién era el Sanedrín en la época de Jesucristo? El Sanedrín era como la corte de hoy en día, donde estaban todos los doctores de la ley, los apóstoles y los grandes teólogos de la época. Amén. Ese era el Sanedrín. Y ellos los apóstoles se guiaban por el Sanedrín, porque era impuesto por Dios. Amén. Bien. El Sanedrín les ordenó dejar de predicar. Entonces salta a la luz Pedro con sus palabras. Respondiendo Pedro, después de salir del Sanedrín, aquí no está, pero se lo estoy diciendo yo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y cómo vieron ellos a Dios? ¿A través de qué o a través de quién? A través de Jesús. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos damos cuenta de ello, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted puede traer una palabra para mí. Ay de mí
si yo lo ignoro o lo paso desapercibido a usted? Lo que voy a decir no se va a sentir mal, no va a querer que lo voy a comparar. Porque tengo que, como dicen en mi país, amarrar el burro adelante, ¿me entiende? ¿Qué le pasó a Balaam? Dios puede usar a cualquiera, la persona más noble y humilde de la iglesia, para traerle y llevarle un mensaje a usted. Balaam iba montado en su burrita y de un momento a otro, y era profeta, se quedó así el animalito y él le pegaba y le daba con la madera, con lo que fuera. Y el animalito no tuvo otra alternativa más que decirle, voltearle y decirle, no puedo cruzar, ¿no ves quién está delante de mí? Lea usted acerca de la mulita de Balaam. Hermanos, Dios puede usar a la persona más sencilla de la congregación para traernos un mensaje. Dios puede traer una persona, un hombre o una mujer, que aunque no sean convertidos, Dios lo puede usar para traernos una palabra a usted o a mí. Por eso nosotros tenemos que ser reverentes y amar a todo el mundo, porque Dios puede usar a cualquiera. No menosprecie a nadie. ¿Sabe por qué? Porque tenemos los mismos cromosomas, hermano. Aquí nadie es más que nadie. No, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos la imagen visible del Dios invisible. Debemos tener mucha reverencia con esto. ¿Sigo? Sí, bueno. Porque el hermano dijo que sí. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta postura firme definió el ministerio de los apóstoles. Esta postura, esta tacitura, así, definió el ministerio de los hombres de Dios. Tu sí sea sí y tu no sea no. Y le dé el agua hasta donde le dé. Nosotros no cambiamos, no variamos. Pero hoy voy a predicar un poquito del pecado porque pobrecitos. Le voy a decir que usted peque con tranquilidad. Que el infierno está abriendo la boca así de grande, oye. Levante la mano los que han pecado. Todos. Excepción de algunos, pero bueno, está bien. Esta postura firme definió el ministerio de los apóstoles y los primeros cristianos que se mantuvieron firmes ante la dura persecución. Hermanos, a nosotros no nos han perseguido. Que hablen mal de nosotros, ese es el pan de cada día. Pero que nos persigan es otra cosa. Cuando le digan a usted, ¿usted cree en Jesucristo? Sí, ¿cómo no? No hay trabajo para usted. ¿Y usted también cree en Jesucristo? Y el otro dice, no, venga usted, para usted sí hay trabajo. Y cuando esté adentro, empiezan a hablar. Usted me dijo que no era cristiano, para afuera. Por causa de Él somos muertos todo el tiempo. Tenemos que morir a nuestras pasiones y nuestras necesidades. ¿Para qué? Para que Cristo tome control de nuestras debilidades y hable por nosotros. Él es el abogado, Él es el juez, Él es el defensor nuestro. Si tú tienes problemas en tu trabajo, le voy a dar el número de un abogado muy bueno. Ese abogado se llama Jesucristo. Amén. Bien, sigamos. Este libro de los Hechos
presenta un contraste entre el mandato directo dado por Dios a través de un ángel. En el versículo 19 y 20, vayamos al versículo 19 y 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, versículo 20, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hermanos, Dios lo puede usar a usted como ángel para hablarme a mí, hermano. Y hay de mí si yo me la doy de santo y no recibo la palabra que usted trae para mí. Dios puede usar a la persona más humilde de la congregación. Puede usar a la hermana que nunca habla o el hermano que nunca dice nada. Dios lo puede usar. Ustedes y yo somos piedras vivas en las manos del Eterno. Amén. Bueno, vamos a ir a Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Un poquito atrás, por favor. Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Es muy importante que sepamos un poquito de la Escritura, hermano, porque esto nos va a ayudar a nosotros en el futuro y en nuestra vida y aún en nuestras relaciones. ¿Están conmigo? Amén. Mas Pedro y Juan, estoy en el versículo 4, el versículo 19 del libro de los Hechos, capítulo 4. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dios sigue siendo un Dios de misterios. No podemos dejar de hablar, de ver y de testificar lo que hemos visto y oído y lo que Dios ha hecho en tu vida y en la nuestra. Seríamos gente demasiado insensible espiritualmente para no reconocer las grandezas, para no reconocer la espiritualidad de Dios a través de muchos hombres y mujeres que nos han hablado del Evangelio, de su bendita palabra. No digo la sobrenaturalidad de Dios, por eso dije la espiritualidad de Dios, porque lo sobrenatural es otro tema. Les voy a traer un tema acerca de lo sobrenatural y se van a quedar con la boca abierta. Bien, vamos siguiendo. Quiero, por favor, que nos recordemos ahí en el capítulo 5, del versículo 1 al 11, la historia de Zafira y Ananías. Esta es una historia muy bonita, muy ejemplar. Ellos eran una pareja acomodada relativamente. Y el Señor les dijo, lo voy a leer rápido para que nos demos cuenta, hermanos, porque quizás alguno de ustedes no tiene. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? 4. Reteniéndola
no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. 7. Pasó un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. 8. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo, versículo 9: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Hermanos, si hay algo que nosotros le pedimos al Señor, ¿sabe qué es? No quería decírselo, pero se lo voy a decir: que los bendiga a ustedes, no solamente espiritualmente, sino materialmente, porque no hay cosa más bonita que Dios bendiga espiritualmente, que tengan todas las necesidades suplidas. No es pecado pedirle al Señor una casita o un carrito, no es pecado, hermano, porque hasta el más ordinario lo tiene, hermano, hasta el delincuente más grande lo tiene, y no tiene uno, sino tiene 2, 3 y 4. ¿Y por qué el pueblo del Señor no puede tener su carrito y su casita? Claro que sí. El Señor le dijo, si usted lee Hechos capítulo 5 del 1 al 11, allá en su casa, dése cuenta que Dios bendice para bendecir más. Hermanos, seamos honestos. Dios es un Dios, todo lo que hay sobre la faz de la tierra, cuando usted y yo o alguno de sus familiares o de los míos que han muerto con algunos bienes, no se los pueden poner en el cajón, hermano. Aquí se van a quedar. Entonces disfrutemos lo que Dios nos da, sin egoísmo, sin tacitura. No, es que esto es mío. No, nada de eso, hermano. Si usted ve a alguien que Dios lo está prosperando, dígale: Señor, prospéralo más. Y síguelos prosperando así. Oiga, escuchen lo que le voy a decir. Así como prospera su alma. Ahí sí ya no estamos de acuerdo, ¿sí o no? Primero vamos a prosperar el alma. Hermano, ¿cuántos evangelistas y pastores hay pobres? La mayoría, hermano. Escasamente tenemos el día y la noche. Pero ¿sabe qué? Estamos edificando en el reino de los cielos, donde la polilla y el orín no corroen ni corrompen. Hermanos, ahí estamos edificando. Ustedes y nosotros estamos edificando en el reino de los cielos. Demos una ofrenda de aplausos al Rey. Bien, en general, los cristianos están llamados a obedecer a las autoridades humanas. ¿Por qué? El tema, ¿cuál es el tema? El título del tema. Aleluya. A mí también se me olvidó. La bancarrota moral de la sociedad. La bancarrota moral de la sociedad. No hay moral, y la moral viene de Dios. Los pecados que tú cometes y los que yo cometo es un atentado directo contra la moral de Dios. Hermanos, y a veces no reconocemos esto. Bien, vamos, ¿a dónde fue que íbamos a ir? Usted decía, por favor. Bien, vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2.
un poquito adelante de donde estamos. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Nosotros, para poder llevar a cabo la moral de Dios en nuestras vidas, hay una palabra clave en este versículo del capítulo 13, el versículo 1 y 2. ¿Están conmigo? Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Hermanos, a nosotros nos gusta tener un buen trabajo, nos gusta ganar bien. Pero cuando el patrón nos llama la atención, brincamos como resortes, ¿sí o no? Porque para eso sí somos bravos. Y sacamos el colmillo más largo, hermano. ¿O estoy equivocado? Las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Si a ti no te gusta, dobla tus rodillas y clama al Señor. ¿Quiere que se lo repita? Está bien. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene, hermano? ¿Usted está buscando entre todo lo que tiene? El testimonio del Eterno, hermano. Lo más poderoso que tú tienes es el testimonio. Porque sin testimonio no podemos entrar al reino de los cielos, hermano. Y el Señor dice: sométase, someteos pues, resistid al diablo y de vosotros huirá. Someteos pues, ¿someteos a quién? Al Eterno. Si tú te sometes a Dios, Dios te va a dar gracia delante de tu patrón. Someteos pues a Dios, porque las autoridades que hay por Dios han sido instituidas. Por eso el mundo, la sociedad actual está en bancarrota espiritual y moral. No hay preceptos santos. La moral ha desaparecido, se viene diluyendo como la espuma. Nuestros principios y nuestros valores tienen que venir de la bendita palabra del Señor. Él planta, Él siembra en nosotros estos principios. El olor fragante por donde tú pases, tienes que dejar el olor a Cristo, a vida eterna. ¿O se piensa quedar aquí toda la vida, hermano? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya se me pasó el mal genio, tranquilo, ya pasó. Vamos a ir a Tito, capítulo 3, versículo 1. Está un poquito adelante, hermano. Tito, capítulo 3, versículo 1. ¿Cuántos están bravos con el presidente que tenemos? Aquí tenemos un versículo para el presidente también y para nosotros. Amén.
¿Qué dice, hermano Héctor? Déjame usted que tiene voz de trompeta, hermano. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Repítamelo otra vez, hermano, que me gustó. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Que se sujeten a los gobernantes Y autoridades. Que obedezcan. Que estén dispuestos a toda buena obra. Ahora, ¿usted cree, hermano, que usted lo hace? ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué me tengo que sujetar? Así somos nosotros. Es tanta la santidad que tenemos que no nos deja sujetar. Y todos vamos para el cielo, hermano. Y sin sujeción. Hermanos, hay que tener cuidado. Yo sé que muchas veces las palabras pegan fuerte, hermano. Como que no estamos preparados para estas palabras, pero es necesario, muy importante tocar estos tópicos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que ser instruidos, tenemos que ser moldeados aquí en la tierra para poder llegar al cielo. Bueno, porque sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. Recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Una de las cosas más poderosas que hay es la disposición. Y a veces no estamos dispuestos. Moral o anímicamente o físicamente no estamos dispuestos. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Dios es un Dios de principios. Y así trabaja Él con nuestros principios. Pero es tanta la misericordia del Eterno que es más grande que la vida. La misericordia de Dios, usted puede pecar todos los santos días y la misericordia lo alcanza todos los días. Usted no puede ser más bueno que Dios. Cuando digo de usted, hablo de mí también. Hermano, no podemos ser más buenos que Dios. Él tiene un día para nosotros y es este día. Este puede ser el último día. Me acuerdo de un video que yo vi. Creo que ya le he contado. Ya saben esta historia, ¿cierto? Bueno, a los que se le olvidó alguna parte se la voy a refrescar. Estaba yo viendo un video. Trabajamos para un hombre que era muy conocido vendiendo sus videos y le ayudábamos y todo, pero hubo un video que me llamó la atención. Estaba un pastor predicando y en ese momento dijo: el Señor viene muy pronto, y está hablando acerca de la venida del Señor. Y dijo: y Él puede venir en este. Y solo quedaron los trapitos de hombre. Me impactó mucho ese video, hace unos 15 años atrás. Hermano, me llamó la atención. El Señor puede venir. Y no sé cuál es su estado anímico. Y no quiero usar la psicología tampoco para ello. Pero puede que usted esté recibiendo o esté rechazando. El problema no es conmigo, el problema es con el Señor. Porque no estamos hablando de lo que escribió un hombre, estamos hablando de lo que Dios le inspiró, lo que el Espíritu de Dios le inspiró a estos hombres de carne y hueso como usted y como yo. Y están a la diestra del Padre en este momento. Nosotros podemos ser lo más humilde, lo más efímero, lo más insignificante de la congregación o de esta ciudad. Pero Dios
amó nuestra tristeza. Dios amó tanto nuestra insignificante posición en la vida que inclinó su oído y sus ojos y puso una mirada dulce y escuchó el ruego de su necesidad y hallamos gracia delante de la tierra. Pero tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Si yo viniese a contarle historias y a contarle chistes, usted saldría de aquí, pero bendecido, hermano, contento. Espera, hermano, que por aquí se me quedó $1. Tenga. No, hermano. Esta es la casa del Eterno. Aquí Él ministra santidad, vida eterna. Trae todas tus necesidades a los pies del Eterno y Él hará. Esa palabra es poderosísima. Él hará. Así dice el Señor en su palabra. El que no pueda ofrendar, no se sienta mal. Y dígalo, hermano, yo quisiera ofrendar, pero no puedo. Y no puedo porque no tengo. Y todos vamos a orar para que el Señor provea. Él es nuestro proveedor. Él es el que nos da la vida, nos da la salud, nos da el transporte, nos da el calzado, nos da el vestido, nos da el techo, nos da la gracia y nos da la fortaleza. Hermanos, tantas cosas tenemos y pasamos desapercibidos. Bien, ¿seguimos? ¿Usted qué dice, hermano? Vale. Vamos a ir a 1 Timoteo. Un poquito atrás. Capítulo 2, versículos 1 y 2. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Qué dice el varón de la voz de trompeta? 2, 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. Exhorto, hago una llamada a todos los hombres. Miren lo que dice. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay que orar por el gobernante. Les voy a hacer una pregunta de fuego a ustedes. ¿Ustedes han orado por la policía de esta ciudad? ¿Han orado por el director o el alcalde de este pueblito? Hay que orar por ellos, hermano. Ustedes y yo somos los que le levantamos los brazos a ellos, hermano. Porque ellos se doblan delante de cualquier, de lo primero que le pongan, firme aquí usted, con los ojos cerrados, firma. No, hermano, vamos a orar por este pueblito. ¿Qué tal que el Señor haga resplandecer este pueblo por las oraciones de los santos? Y que hayan
que haya mucho trabajo y que haya abundancia de bienes por las oraciones. Y que en cambio de tener que hacer otra cosa, que abunde el trabajo, hermanos. Que haya abundancia de la verdad y que se pueda promulgar y que la gente se conozca, hermano. Porque hay hermanos en las iglesias, hermano, que llegan y parecen del servicio secreto. Nadie sabe que son cristianos. ¿Sí o no? Están encubiertos. Aleluya. Vamos a ir a Romanos 13, por favor. Versículos 6 y 7. Usted sabe que hay cristianos del servicio secreto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Donde nadie sabe que ellos son cristianos, ¿no? Porque son del servicio secreto. Versículos 6 y 7. La persecución la tenemos ya, hermano. Ya tenemos la persecución. Nos ha llegado. Ahora leamos, a ver qué dice el Señor. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad Sí. a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Quiero contarles un testimonio de un negrito en África. Digo negrito porque también hay blancos en África. En la iglesia estaban esperando a un evangelista muy conocido de Estados Unidos que los iba a visitar por 4 días y los iba a ministrar. Y su carrito era un carrito viejito y se veía al piso. Y el ministro que iba de aquí, pues el evangelista, le dijo: tu carrito ya se está acabando. Le dijo: sí, pero es lo único que tengo para recogerte. Y le dijo: yo me voy en 4 días. El Señor te va a dar un carro nuevo en 4 días. Suena como a mentira, ¿cierto? Suena como a broma o como a burla. ¿Y qué pasó? El hombre estuvo predicando y cuando el día que tenía este negrito que recogerlo en la puerta del hotel, el predicador estaba por ahí mirando para allá y para acá y había un carrito allá. Entonces este señor, el morenito, vio que salió y se le hace un encuentro para ayudarle con las maletas. Le dice: ¿y ese carro? Le dice: le voy a contar la historia del carro. Resulta que uno de sus primos, trabajaba con uno de los grandes jeques. Ustedes saben lo que es un jeque, ¿no? Un rico de esos allá en África. Y el sobrino era un hombre muy apreciado por ese jeque y le regaló un carrito. Escoge el carrito que tú quieras, yo te lo regalo. Y él se lo regaló a su tío. Mire cómo trabaja Dios. Entonces le dijo, el predicador le dijo: ¿te acuerdas de que yo te dije que tú me ibas a ir a recoger en un carro nuevo? Así trabaja Dios. Parece mentira, pero es la verdad. ¿Alguna vez usted pensó estar en este país desde niño? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos aquí, hermano? Si no somos de aquí. Es la voluntad del Eterno estar aquí. Si Él quiso que estuviésemos aquí,
vamos a dejar una huella indeleble, profunda, de quiénes somos nosotros. Pero tenemos que empezar con nuestros hijos, para que ellos reconozcan al Eterno, que si hemos sido bendecidos no es por nuestra gracia, es por las maravillas de su misericordia, por el poder de su misericordia. Dios tiene todos los elementos bajo su perfecto y absoluto control. Ni la hoja de un árbol se cae o se mueve si no es la voluntad de Él. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud y posición delante del Señor, hermanos? ¿Traemos quejas? ¿Traemos dolores? ¿Traemos necesidades? ¿Usted cree que Él no lo sabe? Sí lo sabe, hermano. En silencio. Doble sus rodillas y vamos a los pies del Eterno. Allí Él supera. Él nos dará la fortaleza y pondrá las palabras para responder en una situación difícil. Es Él. Él es nuestro asesor. Él es el que produce el querer como el hacer de las buenas obras en nosotros. Amén. Bien. Vamos a Mateo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Versículos 43 y 44. Gloria a Dios. Dice la palabra: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que nos ultrajan y os persiguen. Aleluya. Voy a repetir el 44. Me llama la atención. Mire lo que dijo el 43. Eso es algo que hemos oído. Ahora vamos a escuchar la voz del Eterno. Mira lo que dice la gente. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Claro, ¿quién va a amar al que le hace el daño a uno? Es ahí donde Dios desafía la lógica de los hombres. Lo lógico es que uno quiera al que lo quiere, ¿sí o no? Ahora usted quiere al que no lo quiere. Y usted dice, ¿y yo por qué lo voy a querer? Ahí no hay lógica, ¿cierto? No hay lógica. Pero en Dios sí. Usted tiene que querer al que lo aborrece. Porque si no lo quiere, allá le van a cerrar las puertas, hermano. Excuse me. Talking to me. Aleluya. Hermanos, y quieren que lo lea otra vez. No lo vamos a aprender hoy. 43, estoy en Mateo capítulo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero el Señor dice, pero yo, o sea el Señor, el Eterno, os digo, amad a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermano, todo lo contrario de lo que usted y yo hacemos. Ese hermano me cae gordo. Ese hermano se cree que sabe mucho. Me cae gordo ese hermano. Me cae gordo lo que trae eso, esas barbas así. Y como a mí no me sale barba, entonces me cae gordo. Y el Señor dice, amad
a los que os persiguen, orad por los que os maldicen. Hermano, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo vamos a entrar al cielo, hermano? Con egoísmo, con resentimiento, con amargura, con esa cara de mala gente que nos gastamos a veces. No, hermano. Nosotros tenemos que depositarnos a plenitud en la mano del Eterno. Tenemos que hacerlo. Vamos a finalizar ya casi. A ver. Bueno, vamos a finalizar con esta escritura. Vamos a ir a 1 Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. 1 Juan está al final, oye, para que no luche tanto, ¿no? Antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Vamos a cerrar con broche de oro con este versículo. Amén. ¿Qué dice mi hermano? ¿Primera de Juan? Sí. Capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, esto es lo que está pasando hoy en día. ¿Quién no quiere vivir bien? ¿Quién no quiere tener un buen carrito? ¿Quién no quiere tener un buen trabajo, ganar un buen sueldo? Todo. Mira lo que dice. No va a pensar que es que me la estoy sacando de la manga, no. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Ahora el 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, incluyendo al género humano. Cuando le digo incluyendo al género humano, no ame lo que este o esta hace mal. Ame. Imitad lo bueno y resistir y rechazar lo malo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esto es como una escuela dominical. Permítame repetir estos versículos, hermano. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Es producto del mundo. Entonces, si fuera esto un simposio, usted me preguntaría, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo una respuesta rápida. Caigamos de rodillas, en silencio. Caigamos de rodillas, en silencio. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe perfectamente cuál es mi necesidad. Aunque yo le diga que necesito esto, Él sabe perfectamente que necesito eso y mucho más.
Hermanos, por favor, seamos prestos y prontos para oír. Ser prestos para oír y tardos para actuar. Pero a veces somos lo contrario. Rápidos para actuar. Ah, me dijo algo, perdón. No. Prestos para oír y tardos para actuar. Ahí tiene, después de oír, tenemos que procesar, llevarlo a la presencia del Eterno para que de nosotros salga lo que inspira el Espíritu de Dios a través de nosotros. Amén. ¿Hay alguien enfermo? ¿Está tu mami por ahí? Sí. Porque yo quería orar por ellas, porque ellos se van a ir de estado. Gloria a Dios. Aquí terminamos.